Grabando. Bueno, pues... Se te queman las papas. Ya está grabando, Chon, ten cuidado. Bueno, ¿veis la imagen, verdad? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, vamos a seguir hoy paseando por Sevilla y nos vamos a ir a una zona que fue muy importante, que tiene mucha historia, que es la Alameda de Hércules. La semana pasada terminamos por la zona de la calle Feria y tal, luego la semana que viene o la otra veremos la calle Trajano, pero quiero hablaros un poco de una de las zonas digo, que más historia tiene en la ciudad. Os pido por favor que cuando vayáis a hablar os separéis del micrófono porque si no después se escucha mucho. Gracias. Una de las zonas, digo, más antiguas donde se ve pues, el cambio un poco urbanístico que ha tenido la ciudad. Os recuerdo que cuando ha habido inundaciones en Sevilla, esta zona era la que más rápidamente se inundaba. Es una zona muy pantanosa y el río pasaba por allí. El río Guadalquivir, para que os hagáis una idea, entraría por la zona de la Barqueta, cruzaba la Alameda y seguía hasta la calle Sierpes y Avenida. Entonces, al pasar por allí el río, os podéis imaginar que los primeros habitantes se dedicaban a la pesca, ¿no? A la pesca y al comercio. Pero en el siglo VI, en época de los visigodos, el rey Leovigildo hizo desviar el río y se quedó esto una zona pantanosa, como una laguna. Siempre se le ha llamado la laguna de la feria, la laguna de la feria. Entonces podéis imaginaros cómo era. En verano estaba lleno de polvo y con mucha vegetación en invierno, zona pantanosa, había mosquitos, esto ocasionaba epidemias, enfermedades. Bien, aquí tenéis otra imagen donde se ve pues, los habitantes más famosos de la Alameda, que son los Hércules, ¿verdad? Os pido por favor, los que esté trasteando por ahí, que intente hacerlo porque se escucha muchísimo, ¿vale? Aunque parezca que no, se oye absolutamente todo. Intentar eso, no hacer ruido, por favor, por lo menos cerca de los micrófonos. Bueno, seguimos. En época musulmana, los musulmanes, digamos que la incluyen dentro de la ciudad. Hasta entonces estaba fuera, pero ya los musulmanes al hacer la muralla que va ahí por la zona de la Macarena, ya se quedó esto incluido dentro de la ciudad. Pero seguían las inundaciones. Laguna de la Feria o también llamada Laguna de la Peste. Fijaros los olores que corrían por ahí. La Laguna de la Peste. Entonces eso seguía provocando olores, epidemias y todo tipo de problemas, ¿no? Hay muchos grabados, pinturas donde se ve la Alameda, mira qué grabado tan bonito, donde siempre aparecen los Hércules en primer plano, ¿no? En los alrededores seguían los comerciantes de pescado, muy cerca, ya digo, tenemos el río, también se vendían mimbres, cestas, había una especie de mercadillo que podría considerarse el germen del jueves, el famoso mercadillo del jueves que pusimos el otro día cuando hablamos de la calle Feria, pues pudiera ser ese germen. Los vecinos protestaban mucho por el tema de los olores, pero hay que esperar bastante, hasta el siglo XVI, a que esto se acabe. Mira, fotos grabados donde siempre aparece la Alameda llena de árboles, muy diferente a como está ahora. Ahora la verdad es que a mí no me ha gustado cómo la han dejado, porque bueno, muy fría, ¿verdad? Sí. Muy fría, no sé, le han quitado un poco el encanto que tenía. Es verdad que ahora está más habitable la zona, que se ha revalorizado mucho, una zona que en ciertas épocas daba hasta miedo pasar por allí, pero arquitectónicamente, urbanísticamente la han dejado un poquito regular. Ahí tenéis otra vez el plano de Olavide, que pondremos en muchas ocasiones, para que veáis un poco la zona. La Alameda es lo que se ve abajo del todo, ¿sí? Todo esto, esa fila de árboles, ahí se ve muy bien, que está marcado con el número 169, y ahí se ven algunas cosas que ya hoy no existen. Un poquito aquí, arriba de la Alameda a la izquierda, marcado con el número 93, hay un convento que ya no existe, que era el convento de Belén. Y más abajo pone sitio de la Cruz del Rodeo, leéis, ¿no? También tiene su historia, su leyenda, y lo contaremos más adelante. Eso existe hoy y es lo que se conoce como la Capilla del Carmen de Calatrava. Bueno, pues ahí se ve el gran espacio que había en una ciudad urbanísticamente que era muy estrecha, con muchas calles estrechas, muy pocas plazas libres, y la Alameda, junto con la Plaza de San Francisco,
serían prácticamente los dos únicos espacios libres, abiertos que había para pasar. Si tenéis alguna duda o pregunta. ¿Qué convento dice que era? De Belén. Belén, convento de Belén. Convento de Belén, eso ya no existe. Ya no queda nada del convento de Belén. Otra imagen donde aquí cuesta trabajo encontrar la Alameda, pero debe ser un dibujo antiguo, un grabado del siglo XVII. Lo que estoy señalando aquí arriba a la izquierda, está un poquito desplazado, esto podría ser la Alameda de Hércules. Pero hay que esperar, ya digo, al siglo XVI, reinando Felipe II, cuando el que fue alcalde de la ciudad, que se llamaba asistente, don Francisco de Zapata, más conocido como el Conde de Barajas, eso ya suena más, ¿verdad? El Conde de Barajas es el que acaba con todos estos problemas que tenía la Alameda. Otra pintura, en este caso del siglo XVII, donde la Alameda se ve casi como un bosque, con un montón de árboles. Este Conde de Barajas lo que hace es rellenar esa laguna de tierra y plantar álamos. Hasta entonces no había álamos. Los álamos son unos árboles muy grandes y tienen unas raíces que chupan mucho la humedad. Entonces, gracias a esa plantación, se pudo desecar la Alameda. Entonces, de ahí el nombre de Alameda, con los álamos que colocó el Conde de Barajas. Puso, dicen que cerca de 1.700 árboles. No sé si es cierto o una exageración, pero podéis imaginaros que dejaron la laguna sequísima, 1.000 y pico de árboles, pues podéis imaginaros. Ahí aparecen varias fuentes, veremos también algunas. Otro grabado precioso, un poquito idealizado, sobre todo por la casa que se ve a la derecha, que no parece ni de Sevilla, pero bueno, sería más o menos la esquina actual de la calle Trajano, pero siempre los Hércules presididos. Pero hay que decir que la Alameda era más grande que ahora, porque hoy está casi dividida en dos. La parte final cerca de lo que es la zona de Calatrava también formaba parte de la Alameda, o sea que era mucho más amplio, digamos, tirando hacia la zona de la Barqueta. Eso ya es una imagen actual de cómo está la Alameda. Cada vez había menos árboles, han ido perdiendo muchos árboles, sobre todo en los años, recordáis que se hizo ese agujero supuestamente para el metro, no sé qué, iban a hacer ahí una estación. Se llevó muchos años, igual que en la plaza, igual que en la Puerta Jerez y en la Plaza Nueva, un gran boquete ahí, al final se cerró, pero con eso y con un parking que iban a hacer abajo, en mi caso que se cargaron muchos árboles en aquella época. Entonces ha quedado hoy bastante más desecado. Ahí tenéis de cerca los protagonistas prácticamente de la Alameda, los Hércules. Se llaman los Hércules, aunque Hércules solamente hay uno, el de la izquierda. El de la derecha, ¿quién es? César. Julio César, el emperador Julio César. Tenemos a Hércules, recordemos aquella leyenda fundacional de Sevilla: Hércules me fundó y Julio César me cercó de muros y torres altas. Es decir, que se supone que legendariamente la fundación de Sevilla se debe a Hércules y Julio César es el primero que la manda a amurallar. Julio César estuvo en Sevilla destinado por el imperio cuando todavía no era emperador, perdón, César. Simplemente era un funcionario, digamos, del momento, era cuestor y estuvo aquí, pues eso, de funcionario. En esa época fue el que mandó amurallar la ciudad. Las dos esculturas son del siglo XVI, incluyendo los pedestales que tienen abajo, pero los capiteles y las columnas son romanos. ¿Las columnas de dónde vienen? De la calle Mármoles. De la calle Mármoles, exactamente. De aquel templo que existió antiguamente en época de Trajano, que fueron despojándolo de columnas. Y los capiteles que estáis viendo aparecieron en una de las calles más antiguas de Sevilla, que es la calle Abades. La calle Abades, una zona más alta, era donde iba ese cardo máximo, vía principal que unía Sevilla de norte a sur. Allí aparecieron los capiteles, ¿no? De allí aparecieron y allí los colocaron. Entonces la verdad es que queda un conjunto muy bonito, una de las mejores piezas escultóricas. Si os dais cuenta, fijaros en la postura de Hércules, de la izquierda, ¿lo veis? Bueno, las dos esculturas son de un escultor del siglo XVI, renacentista, llamado Diego de Pesquera, que es el que hace las dos figuras. Y cuando hace Hércules, el de la izquierda, se fijó en una de las grandes obras de la antigüedad clásica, que es este de aquí.
¿Veis que la postura es la misma? Sí. Este es el Hércules Farnesio, una gran escultura romana basada en un original griego, que es una auténtica joya, una maravilla que se encuentra en Nápoles, en el Museo Nacional de Nápoles. Y bueno, hombre, aquí este Hércules es mucho más musculoso, monumental, pero la postura ahí apoyada, si os dais cuenta, esa inclinación de cadera hacia un lado, pues el autor se inspiró en el famoso Hércules Farnesio. Y aquí tenemos la imagen de Hércules visto desde este lado. En este caso, en vez de apoyarse en la porra, digamos que está apoyado el Hércules original, aquí se apoya en un escudo. En este escudo aparecen castillos y leones. Y ahí se ve también un Hércules musculoso, pero nunca la habéis visto tan cerca esta escultura, ¿verdad? No. Siempre se ven desde abajo. Entonces, perdón, voy a ver un poquito. Se ve ahí. Bueno, pues más cosas. Y este sería el personaje en el que, porque el rostro, aquí está bastante deformado, aunque el cuerpo estuviese inspirado en el Hércules Farnesio, lo que era el rostro estaba inspirado en el emperador Carlos V. Ahí tenéis a Carlos V, un cuadro muy conocido del pintor Tiziano. Y entonces, digamos que era una especie de exaltación a la monarquía. Es decir, que Hércules, el emperador Carlos V, pues simboliza el poder, la fortaleza, todo ese poderío que debía de emanar del emperador. Y este es el otro, que es Julio César. Esta es la escultura de Julio César. También, como veis, la vemos de cerca, está bastante deteriorada. Julio César también está inspirado en otro personaje, que sería Felipe II. O sea que Hércules sería el padre, Carlos V, y Julio César sería su hijo, Felipe II. Era una forma eso de, no sé, ¿cómo llamarlo? ¿Peloteo a la monarquía? Pues sí, pudiera ser, ¿no? El caso es que representara a estos dos grandes reyes de la dinastía de los Habsburgo como grandes héroes de la antigüedad, o pues la verdad que quedaba bastante bien. Ahí tenemos otro retrato, en este caso representa a Felipe II. Ya hemos dicho que las columnas que hay en la Alameda vienen de aquí, un templo que hay en la zona también más alta y más antigua de Sevilla, la calle Mármoles, donde quedan solamente 3 columnas, y en el estado que estáis viendo, porque ahí no se ha hecho mucho más. Llevan años y años diciendo que a ver si se hace algo, se puede, no sé, bajar, a ver si se puede hacer como un jardín romano, pero bueno, palabras de políticos, no nos creemos ya nada. Había 6 columnas delante, 2 se llevaron a la Alameda, como he visto antes, otra se intentó llevar al Alcázar, pero se les partió por el camino. Claro, es que tener en cuenta que esto mide muchísimo y tener en cuenta eso, que llevar desde la calle Mármol hasta el Alcázar por esas callejas tan estrechas, esas columnas, debió ser todo un poema. Las que fueron a la Alameda, ¿cómo llegaron? Pues salieron por la Puerta de la Carne, le dieron la media vuelta a Sevilla y entraron por la Puerta de la Macarena hasta la Alameda. De modo que ellas sí tuvieron que sortear menos porque son columnas inmensas y por esas callejas entonces era imposible hacerlo. Al pie de las columnas tenemos también una lápida que nos habla de reinando tal, Felipe II, rey católico, que es cuando se hace la restauración, la urbanización de la Alameda, se colocan ahí las esculturas. Entonces, esta lápida se mandó poner por el conde de Barajas y bueno, pues ahí aparece. ¿En el siglo XVII? XVI. Siglo XVI. Sería pues hacia 1574 cuando se urbaniza la Alameda. Mira qué imagen también tan bucólica, cuánta gente. Perdón, el Alameda de Hércules. Los Hércules aquí en este caso lo han dejado a un lado, a la izquierda. Y bueno, las trazas de esta urbanización que la mandó a hacer el conde de Barajas las hizo un arquitecto de la corte de Felipe II, Gaspar de Vega, y ya digo que era mayor que ahora. Entonces, aparte de los álamos, se pusieron bancos, corridos, estatuas, fuentes, y ya digo, muchísima vegetación. Pero esta vegetación lo que hacía era que propiciaba el tema de los robos, ¿no? Claro. Normal. Se ve bien, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que no lo escuchaba. Es el tema de los robos. Tanta vegetación, una época en la que la delincuencia era bastante importante.
Entonces esto empezó a darle pues mal ambiente a la Alameda por la noche. Si os fijáis en la pintura, abajo aparecen personas batiéndose a duelo. Es como una especie de escaramuza con espadas. Era también un lugar propicio para esto. La Alameda era el lugar de paseo más importante de Sevilla y de los paseos aristocráticos más importantes de Europa en esa época, en la que Sevilla era de las ciudades más importantes. Imaginaros, un paseo como este había pocos, tan amplio, tan grande, donde se paseaba toda Sevilla para ver y ser visto, era importante, andando, a caballo, en carruaje. Por eso hay tantos grabados y litografías de este tema. Estaba lleno también de kioscos, de aguadores, de venta ambulante. Bueno, es una auténtica maravilla el paseo este. Entonces iban pues, los que iban a hacer negocios, la muchacha que iba a conseguir novio, a ver si la casaban a la niña, el que iba, en fin, a cualquier tipo de cosas, porque verse uno paseando por la Alameda era lo más. Fijaros cómo fue degradándose con el paso del tiempo, de ser un paseo aristocrático, bueno, pues a algo muy, muy diferente. Y bueno, pues casi era un jardín manierista, público, donde no había muchos paseos públicos en las ciudades. Y había fuentes, había una auténtica maravilla. Uno de los personajes, ya hemos dicho que los aguadores, los que vendían agua, estaban por la Alameda. Pues este cuadro, imagino que os sonará, es de los cuadros más famosos de Diego Velázquez, El aguador de Sevilla. Desgraciadamente no lo tenemos en España, está en Inglaterra, en una colección. ¿Sabéis cuál es? Os suena, ¿no? El aguador de Sevilla. La copa que lleva el niño es una maravilla. Es de lo mejor. Velázquez hizo este cuadro durante su etapa sevillana y representa a un personaje real que vendía agua por la Alameda, donde digo, el todo Sevilla. Entonces, el cuadro además también podría representar, dicen, que las tres edades, porque está ahí el niño, en el centro hay un personaje de edad mediana, muy indefinido, y luego el aguador que representaría una edad más madura. El aguador es todo un retrato de la época, de un personaje con cara de amargado, de un personaje humilde, digamos que harto de ese trabajo y acostumbrado, pues eso, que era vestido con harapos prácticamente, que vendía el agua. Ahí los cántaros son un auténtico bodegón, son una maravilla, un cuadro de Velázquez que es bueno, pues una obra de arte. Y la copa, ahí se ve perfectamente la copa, nítida, el cristal, el agua, que tiene dentro un objeto, que alguna vez lo hemos comentado, ay, perdón, me pasa, no sé si lo veis, aquí dentro, que es un higo, El higo era para perfumar un poquito el agua. El agua igual no tuviera un sabor bueno, entonces os solían echar alguna fruta y ya cogía un saborcito. Mira, era de los primeros refrescos que se conocen, ¿no? Y aparecen ahí. La verdad que era, digo, uno de los personajes más importantes. Mirad, esto que tenéis aquí no es Sevilla, está en Osuna. En Osuna hay un convento, es el convento de la Encarnación, que está, si conocéis Osuna, está frente de la Colegiata, se baja, ahí también hemos estado, y aparece en uno de los claustros unos azulejos maravillosos del siglo XVIII, y en uno de ellos se representa la Alameda de Hércules. Ahí hemos estado contigo, ¿no? Claro, sí, hemos estado en todos lados ya. Hemos estado en todos lados ya. Sí, pues, claro. Bueno, pues ahí tenéis, representa la Alameda, no sé si podemos poner alguna foto, pero por ejemplo aquí se ve los Hércules, perdón, pero los Hércules chicos. Esto de la derecha es el final de la Alameda. Aquí hay una cruz, ¿veis a la derecha del todo una cruz sobre una pieza? Se llamó esto la cruz de la tinaja. Luego os contaré qué es lo que era. Luego son las columnas que hay al final de la Alameda, que tienen arriba unos leones. Luego se ven los carruajes, las fuentes, porque se colocaron varias fuentes. Una de ellas, la famosa Pila del Pato, estuvo ahí, por cierto, ¿no? Había una fuente dedicada a Neptuno, otra estaba dedicada al dios Baco, en fin, que hubo varias fuentes muy interesantes en aquel momento. Entonces, ya digo, los azulejos son una auténtica maravilla. ¿Veis? Si nos acercamos, vemos en este caso el principio de la Alameda. A la izquierda tenemos los Hércules, mira cómo lo han representado. Ahí se ve que tenía un banco corrido, un banco que rodeaba toda la Alameda donde la gente se sentaba. Por lo menos
¿Veis? Ahí se aparece. Y hay mucha gente, hay gente a caballo, hay frailes, hay burritos, bueno, en esa plaza además servía para todo, para jugar a las cañas, que era un juego de la época, para hacer toros, corridas de toros, para hacer justas y torneos. Era, yo creo que un lugar donde se hacía todo, ¿no? Era como una plaza mayor, un poco desplazada de la zona más importante, pero un jardín maravilloso. Entonces se ven figuras muy curiosas, ¿no? Se ven vendedores de todo tipo. Aquí hay uno que parece que dicen que es un vendedor de castañas, pudiera ser, donde se venden de todo, se vendían ollas de barro, se ven curiosamente, ¿no? Seguimos avanzando, ¿veis? Y ahí se ven, pues eso, más carruajes. Al fondo, se supone que esta parte de Artas puede ser Sevilla, pero bueno, muy idealizada, no tiene nada que ver. Es más que nada para que veáis lo importante que fue la Alameda que se representó en este convento de Osuna. Muchas señoras sentadas, hay de todo. Veis que hay varias fuentes, de estas fuentes no quedan prácticamente nada, se fue perdiendo todo. Hay algunos personajes que llevan como llevan carruajes, que llevan como carrillos de mano, hay de todo, estudiantes universitarios, aquí, seguimos viendo también más imágenes, no sé si en una de ellas, perdón, vamos a ver, esperaros, que estoy buscando una donde aparece, no lo veo, es que hay de todo tipo de personajes. Sí. Y esta sería, lo que hemos visto al principio de lejos, la parte ya final, la que está más cerca de la zona de la calle Calatrava. Y ahí están los Hércules chicos, que se le llaman. Los Hércules grandes son los que hemos visto antes, Hércules Julio César. Los Hércules chicos, pues son los dos leones que aparecen aquí. A ver, que creo que sea... Sí. Y luego aparece una cruz a la derecha, ¿la veis? Es la cruz de la tinaja. La cruz de la tinaja. Otra cosa curiosa, abajo del todo hay un muerto. ¿Lo veis? Aquí tumbado, con las patas para arriba. Así que eso sería pues un duelo, seguramente. Entonces han representado pues todo lo que podía pasar en esa alameda. Bueno, pues la cruz que se ve a la derecha, esta cruz se llama Cruz de la Tinaja, porque estaba sobre un pedestal en forma de tinaja. Hoy hay una cruz, perdón, una calle que da a la alameda, que se llama Cruz de la Tinaja. No sé si os suena, por ahí hicimos una vez un paseo, y esto lo que nos cuenta es una de las leyendas más famosas de la época del rey Pedro I el Cruel, que era de Doña Urraca. Pero eso no está allá, ¿no? La cruz no, la calle sí. La calle sí existe. Está muy cerca de donde estaba antes el complejo este de cine, la Alameda, pues por ahí. Una de las pocas calles que eran por ahí. La calle sigue estando, la cruz ya no, la cruz se perdió y la tinaja también. Entonces nos cuenta, es una leyenda de la época del rey Pedro I, están vinculadas la calle de antes, Cruz de la Tinaja, con esta otra que hace esquina que se llama Leonor Dávalos. ¿Alguien recuerda la leyenda? Si no, yo... Sí, no era muy conocida, pero para los que no la volvemos a repetir. Mirad, Doña Urraca Osorio era una dama sevillana que estaba casada con el hijo de Guzmán el Bueno, famoso Guzmán el Bueno. Entonces el marido murió y el rey Pedro I estaba muy enemistado con la familia Guzmán. Y lo que hizo fue preguntarle si tenía... Bueno, primero la acusó de conspiración, porque es verdad que en esa época había muchos nobles que conspiraban contra el rey, porque el rey era muy cruel y querían quitarlo de en medio. Y la familia Guzmán era una de ellos. Entonces el rey lo que hace es acusar a doña Urraca de conspiradora y también de quedarse con tesoros que no eran suyos. El caso que fue condenada a morir en la hoguera. El rey Pedro I mató a muchos de sus familiares, pero a ella la condenó a morir en la Alameda de Hércules, en una hoguera donde la pusieron atada a un poste y le prendieron fuego. Bueno, pues dice la leyenda que la criada de la dama, doña Leonor Dávalos, que hemos visto el nombre de la calle antes, cuando vio que a la señora se le estaba levantando la falda por el tema del humo y que se le iba a ver lo que no se debía de ver, se arrojó para taparla con su cuerpo, que no se le viera nada, y ardió con ella. Bueno, anda, servicio así ya no quedan, ¿eh? Oh, por Dios.
Murió calentita. Entonces, por favor, con el frío que hace hoy. Bueno, sí. El caso es que ardieron las dos en la pira, en esa tinaja, perdón, en esa alameda de Hércules, y por eso se puso después, recordando aquel suceso, una cruz, recordando lo de Leonor Dávalos y Doña Urraca. Y si conocéis el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, ahí se encuentran los sepulcros de los Guzmanes, de Guzmán el Bueno y de su familia. Pues en una de las dos iglesias que hay están los sepulcros del hijo y de la esposa de Doña Urraca. Y Doña Urraca, aquí os la presento, o sea, quien no la conocía, Doña Urraca Osorio, donde aparece bajo una inscripción que dice: aquí reposan las cenizas de Doña Urraca Osorio de Lara, mujer de don Juan Alonso Pérez de Guzmán, bla, 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 señor de Sanlúcar, murió quemada, aquí, creo que se lee, en la Alameda de Sevilla, por orden del rey don Pedro el Cruel, por le quitar los tesoros y riquezas. También se quemó con ella porque no peligrase su honestidad, fijaros, doña Leonor Dávalos, leal criada suya, año de 1367. Entonces, aquí aparece doña Urraca, y aquí a los pies, a la izquierda, hay una figura muy pequeñita, ¿la veis? Esta es la criada. La carita muy chica. Sí, claro, porque, hombre, representan a la señora que era más importante en esa época. Entonces la criada, como en verdad las cenizas son las mismas, porque las dos ardieron en la misma pira, están ahí las dos enterradas, la señora y la criada. Y todavía pues recordamos que el suceso, por eso tenemos allí la calle Cruz de la Tinaja y la calle Leonor Dávalos. ¿Alguna duda? Lo que le llaman ahora la incineración. Exactamente, a lo bestia. A lo bestia. Bien, mirad, esto es una fotografía antigua A lo bestia. de la Alameda, pero ya del final de la Alameda. Lo que se ve a la calle, a la derecha, es la calle Calatrava. Y en el centro la capilla, actualmente llamada del Carmen de los Humeros. El Carmen. ¿El qué? ¿Carmen del qué? De los Humeros, perdón, de Calatrava. El Carmen de Calatrava. La capilla del Carmen, en la final de la Alameda no hay una capillita. Sí, sí. Sí. Que por detrás hay un edificio de algo del Estado, ¿no? Del ayuntamiento. Ayuntamiento. Ahí estaba antes el distrito Casco Antiguo. Ahí se ve el edificio, que creo que es el mismo. La foto, no sé, puede ser de los años 40, no sé, se ve muy Más o antigua. menos, sí. Se ve muy antigua, sí. Bueno, pues ahí se ve esa, sí, puede ser, por los coches muy antiguos. De un 600. ahí. No, 600 no hay, ¿no? Dos No. caballos, yo qué sé. No, Dos caballos. no, hombre, más antigua. Troy, ¿no? Mercedes. Bueno, dejamos los coches y nos centramos en la capilla. La capilla, a esta zona se le llama la Santa Cruz del Rodeo. Antes, en una de las imágenes que he puesto en la Alameda, se veía otra cruz allí, que estaba cercana a esta capilla. Bueno, pues aquí hay otra historia de un tal Pedrito Rivera, que era de la familia de los Rivera, de los Medinaceli. Entonces, aquí fue muerto Pedrito Rivera en uno de esos lances que hubo en la Alameda, que hemos visto antes también imágenes, porque por lo visto mantenía relaciones con una panadera que estaba casada. Entonces el panadero se enteró y lo retó a duelo y lo dejó hecho fiambre justo aquí, en este lugar. Ahí se levantó una cruz que se llamó la Santa Cruz de Rodeo, la mandó a levantar la familia en honor a este Pedro Rivera, y la cruz se llama del Rodeo porque antiguamente las cofradías de la zona le daban la vuelta a la cruz, es decir, rodeaban la cruz. Entonces, Santa Cruz del Rodeo. Esa cruz se encuentra hoy dentro de esa capilla. La capilla se levantó después, también por orden de la familia, para recordar un poco la historia de este personaje, que aunque por lo visto era un prenda, pero bueno, era de la familia, pues lo tenía su cosa, ¿no? Entonces se levantó, y este es el aspecto actual de la capilla. Si os dais cuenta, en el letrero arriba pone Hermandad Santa Cruz del Rodeo y Nuestra Señora del Carmen. Ya digo, la cruz ya no existe, la metieron dentro de la iglesia, de la capillita, una capilla muy pequeña, que también hemos estado ya hace tiempo, y que estuvo a punto de ser derribada, pero afortunadamente se conserva. Es mínima, mínima, está al final de la Alameda, y dentro tiene una imagen muy, muy interesante también.
Entonces, esa es otra historia, otra leyenda ocurrida en la Alameda. Y como veis, había muchas cosas, ¿no? A ver, aquí vuelvo por otra vez de cerca el plano de Olavide y aquí abajo a la izquierda, veis, pone Santa Cruz del Rodeo. Pero está la cruz. ¿Veis aquí la cruz que estoy señalando? Esa era la cruz del Rodeo. Los Hércules chicos aquí y aún no existía la capilla, porque esta de aquí es otra, la que está aquí en la esquina es otra. Aún no existía la capilla. Entonces era solamente la cruz que luego daría origen a esa capilla. De cerca ahí tenemos la espadaña y se lee mejor el manto de la Santa Cruz del Rodeo y una imagen del Carmen muy bonita. Aquí la tenéis. Esto es el interior. El interior es muy sencillo, pequeñito, con un retablo de azulejos y una Virgen del Carmen preciosa del siglo XVIII de Cristóbal Ramos. Es una imagen que en el mes de julio, cuando procesiona, la llevan hasta el río y la montan en un barco. Y no sé si habéis visto alguna vez esta imagen. Sabéis que hay algunas imágenes que lo hacen, como la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y la pasean en barco. Una imagen muy bonita, preciosa. ¿Alguna duda, pregunta? No, No. todo perfecto. Ahí la tenéis de cerquita, el día de la Muy procesión. bonita. Es muy bonita, Qué bonita, es pequeña, está sentada con el niño, es de talla completa, pero le ponen un manto, bueno, pues, muy adornada, la corona es inmensa. Entonces hay una pequeña hermandad que son las que se encargan de pasear a la Virgen por el río. ¿Se sabe de quién es? El autor, Sí. Cristóbal Ramos, que hizo muchas imágenes en Sevilla, de Virgen, la Virgen del Museo, por ejemplo, de Cristóbal Ramos. Bien, esto sabéis lo que es, ¿verdad? Sí. Y el pato. La pila del Pato. La pila del Pato era una fuente que en un principio se hizo para estar en la plaza de San Francisco, donde está hoy la fuente de Mercurio, delante del Banco de España. Una fuente que luego se quitó, entonces se hizo esta que estáis viendo desde el siglo XIX para que estuviera allí. De allí, del Plaza de San Francisco, pasó a la Alameda. De la Alameda pasó a la Plaza de las Mercedarias. Luego estuvo cerca de los juzgados en el Prado y ahora está en la Plaza de San Leandro. Como veis, el Pato ha viajado mucho. Sí. Hay una sevillana del Pali que dice: en la pila del Pato mi arma te conoció. No sé si os suena. Bueno, porque no sabemos dónde la conoció. Se ha sido en la Alameda, se ha sido en la Plaza de San Francisco, se ha sido en las Mercedarias, porque claro, como la fuente ha estado en tantos sitios, cualquiera sabe dónde la conoció. Bueno, la fuente sigue estando tal cual, solamente el pato ha cambiado porque los patos aquí los roban, pues la han robado ya muchas veces, no sé de verdad quién se lleva aquí las cosas. El pato pues, ha desaparecido muchas veces, entonces tienen que volver a hacerlo y pues ahí lo tenéis. Entonces era muy bonita la Alameda, fijaros, se ven ahí los Hércules chicos, que son los que están aquí, los leones, y hay algunas calesas o coches de caballo. La vegetación era diferente ahora, tenía un estilo, ¿verdad? Muy, no sé, muy de parque, muy... Una pena los cambios que ha tenido. Fijaros, la imagen es muy antigua, ¿eh? Muy antigua. Y está cogida mirando hacia la zona de la calle Calatrava. Mira cómo más o menos ha cambiado. Aquí están los Hércules. Se ve como muy desértico, ¿eh? Es una fotografía como muy amplia, así, digamos, la perspectiva. Se ve muy rara. Curiosidades, la pila del pato. Está aquí, ¿la veis? En el medio de las dos columnas. Y luego hay un señor aquí a la izquierda durmiendo. Creo que está muy turbia. Sí, está un poquito turbia, pero bueno, la fotografía es muy antigua y ahí se ve cómo estaba en esa época allí la pila del pato. Sin embargo, los Hércules son los Hércules chicos en comparación con los grandes. Esto ya es una foto actual, pues se ve ahí esa especie de solería que han puesto en la Alameda, con unas fuentes ahí que no sé, no vienen a cuento, pero bueno, que salen un chorrito cuando menos te lo esperas. Bueno, está bien para el verano. Pues tienen los Hércules chicos, ¿eh? Son columnas que se colocaron ya mucho después, en el siglo XVIII, 2 siglos después de los Hércules grandes, cuando se renovó la Alameda. Entonces se plantaron más árboles, se pusieron fuentes y se decidió hacer pues 2 columnas más al otro lado para que, digamos, hicieran simetría con las primeras, pero con 2 leones en la parte de arriba. Ahí tenéis, los leones son muy bonitos, son el leones que hizo el escultor Cayetano de Acosta, muy barrocos, digamos que casi el estilo es el rococó. Llevan escudos,
En uno aparece el escudo del regimiento de Sevilla y en otro el escudo real. Pues son leones que están en pie, el león es el símbolo de la monarquía española, son leones que, por favor, ese ruido, llevan coronas encima y bueno, pues le dan pues un aire muy barroco a esta zona de la Alameda. Mirad, otra imagen antigua de la Alameda, eso ya no existe, ¿verdad? Ese No, estanque. Para nada. Ahí es una pena también que no se hubiera conservado un poquito más, ¿no? Por favor, ¿quién hace tanto ruido? Por favor, de verdad que se escucha muchísimo. Mira, un estanque, ¿eh? Un estanque enorme, la gente. La fotografía puede ser de final de los años 40 o más o menos, ¿no? O por lo menos puede ser. Y se ve lo ambientado que estaba la Alameda en aquella época. Bueno, pues la Alameda fue paseo aristocrático durante, bueno, desde que se hizo en el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. ¿Qué pasó en esa época para que la gente dejara de venir a la Alameda? ¿Qué pudo pasar? Ay, ¿Eh? pues la ¿Alguien? casa de Perica, De Periquita. la calle Joaquín Costa. No, no, espérate. Estáis puesta en el tema, ¿eh? No, 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 no. No por donde tú te crees, pero vamos. No. En verdad no fue por eso. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, en el que los Montpensier se instalan en Sevilla, en el Palacio de San Telmo. Entonces, ¿qué pasa? Que era la pequeña corte que había en Sevilla en esa época. Y todo el mundo, sobre todo la gente de clase más alta, lo que quería era estar cerca de ellos, para pasear por delante del palacio, para ver, que lo vieran, ¿eh? Y tal. Entonces se pone de moda los jardines de Cristina y parte de las Delicias. Paseo de las Delicias, Jardines de Cristina. Entonces toda la gente se va para allá. Por tanto, esto ya quedó más abandonado, sobre todo por las clases altas, y se va llenando de clases más media-baja. Entonces ya va cambiando un poco el tema de la Alameda. Ya va apareciendo un ambiente diferente, un ambiente con mucho mercadillo, con muchos kioscos de refresco, ¿eh? Ya iremos viendo cómo poco a poco irán apareciendo, bueno, pues temas, como alguien ha dicho ahí antes, las casas de las periquitas. Bueno, nos entendemos ya lo que son, ¿no? También se le llamaba esto casas de conversación. Fijaros qué curioso. Pues, sí, también se conversaba también, ¿no? Claro, ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo? En fin, esas cosas. Claro. ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mira, vamos a dejar un poco el tema de las periquitas, como tú dices, y vámonos a ver una de las mejores edificaciones que hay en la Alameda, que es la famosa Casa de las Sirenas, ¿eh? Hoy es un centro cívico donde hacen talleres, exposiciones, cursos, está muy bien. Pero la casa quedó bastante deteriorada, es una casa pues antigua, de 1864, que levantó un arquitecto llamado Arrayagaray. Bueno, si no es vasco, es vasco. Entonces fue un encargo del marqués de Esquivel. Entonces era un marqués que decidió tener una casa en esta zona de la Alameda, pero hablamos de principios del siglo XIX, como todavía en la Alameda había ese ambiente, digamos, aristocrático. Entonces decidió levantar una gran casa de inspiración francesa, porque es una casa muy afrancesada. Se ve sobre todo, por favor, dejar de hacer ruido, en la parte alta, esa especie de mansardas o buhardillas, y aquí pudo vivir una poetisa europea llamada la princesa Ratajsi, que era descendiente de Napoleón, nada más y nada menos. O sea que, imaginaros, se llamaba Leticia con Z, Leticia Weiss Bonaparte. Entonces, pues aquí pudo vivir esa poetisa. Esta es la imagen de la supuesta poetisa. Ay, perdón, vamos a ver. ¿Qué os parece la señora? Muy guapa. Muy guapa. ¿No? Vistosa, Eso sí. muy No tira para recargada, muy... Bueno, pues esa poetisa, te digo, descendiente del gran Napoleón, pues se vino aquí. ¿Por qué? Porque venía de Francia y de allí la echó Napoleón III. Napoleón III, recuerdo, que estaba casado con una española, con una andaluza, con Eugenia de Eugenia Montijo. de Eugenia de Montijo. Montijo. Exactamente. Entonces, la echó porque, según parece, la emperatriz Eugenia de Montijo le tenía muchos celos. Algo habría visto a Eugenia de Montijo cuando no le caía bien.
Entonces Napoleón tuvo que invitarla a que se fuera y parece ser que se vino aquí. Digo, bueno, pues me voy a Sevilla, que se vive mejor. Primero se fue a Cerdeña, luego se casó con el príncipe Ratazzi, de ahí el nombre, y fue una mujer muy poco conocida en la historia, pero que tuvo su vivienda en esa casa de las sirenas. Fue, ya digo, novelista, poetisa, historiadora, luego se quedó viuda del primero y se casó con un malagueño, el conde de Rute, Entonces, De Rute. ¿sí? Bueno, mantecado, dicho de paso. Bueno, pues... Y aguardiente. ¿No tiene muy buen aguardiente, Rute? Sí, también, es verdad, es verdad. Bueno, pues la mujer era una mujer fascinante, muy sensual, se casó otra vez, tuvo 3 maridos, muchos amantes, en fin, imaginaros, ¿no? Lo que suponía una señora así el tiempo que estuvo en Sevilla, ¿no? Pues, esta sería ¿La qué? la que propició lo de la Alameda, ¿no? Lo de las niñas. Hombre, yo no sé, pero Menuda prenda. no lo sé. Bueno, a ver, para la época sí, pero bueno, que ella venía era una francesa, aquí en España éramos más, tú sabes, más conservadores, y aquí digo, pues, pero bueno, como era aristócrata, pues nadie le puso Se le pegas. perdonaba todo. Exactamente. Reunía en su casa pues a escritores, a políticos, en fin, era pues, el ambiente, esto pues, muy cosmopolita. Luego son un motivito, ¿eh? ¿Qué? Que son un motivito. ¿Por Que qué? te da cara. Las caritas, bueno, sí, mujer, son las caras antiguas de la época, pero bueno, hay muy encorsetadas todas. Pero vamos, que alguna guapa digo yo que habría, ¿no? Porque vamos, es un elenco. Qué criticona estáis. Mujer, sí, algo habría. Perdón. Uy, por Dios, justo yo. Ahí tenéis una imagen de París, también. Entonces ya digo, ella en París sí es verdad que hizo también sus pinitos, pero fue en Sevilla donde desarrolló su mayor eso, Otra imagen. Y mira cómo se quedó la casa. Esto es una imagen también antigua. La casa... Perdona, Mari Carmen, ¿la casa no tiene estilo francés? Sí, lo he dicho antes. Lo he dicho en la primera imagen, sí, afrancesado. Bueno, pues después de esta señora pasó a la familia Rutilla. Entonces, pasó por, ya digo, estuvo en muchas manos, y en esa época, ya al final del siglo XIX, se le comenzó a llamar a esto el Recreo de la Alameda. No era la Casa de las Sirenas, era el Recreo de la Alameda. Un nombre muy cursi, pero bueno, pues quedaba así bonito. Ya digo, se llenó esto de intelectuales, escritores, aristócratas, había fiestas, con cantantes, también se le llamó Palacio Ratazzi, entonces fue muy interesante. Esta princesa Ratazzi llegó a hacer incluso un artículo, os he dicho que ella era poetisa, sobre la exposición universal de París, que he puesto ante una imagen de la exposición de París. Ella llegó a hacer un artículo curioso y, pues, sobre la exposición. Decía que era una exposición muy alegre, o sea, que es una mujer que llegó a ser importante tanto en Francia como en esa pequeña corte literaria que tenía en Sevilla. Bueno, pues aquí tenéis cómo quedaba la casa, pues mucho después de pasar por varias manos, estaba bastante deteriorada y bueno, hay que restaurarla. ¿Veis? La imagen de la casa tenía mucha más vegetación, da hasta miedo, parece que se va a rodar una película de miedo, porque estuvo abandonada casi en esqueleto durante toda su vida. Aquí la gente entró a robar de todo, se llevaron rejas, se llevaron marcos de las puertas, se llevaron mármoles, se llevaron las famosas esfinges que robaron después. En fin, que esto era, todo el que entraba aquí se llevaba algo. La casa estuvo además a punto de ser derribada, durante un tiempo. Mira el aspecto de la casa, claro, tú la ves ahora, dice, pues que está completamente rehecha, no tiene completamente rehecha, pero estaba de pena a pena. Y luego fue refugio de delincuentes, de drogadictos, de todo, ¿no? De las chicas malas, como decís por ahí también, las periquitas, o también las que no tenían su casa, pues también se metían ahí a trabajar, en fin, que podéis imaginaros el ambiente que había época. Había hasta fantasmas, se habló incluso hasta de fantasmas en su momento, pero la casa desde luego era una maravilla, tenía su jardín, las cocheras,
la escalera imperial, columnas y demás. Entonces esa es la imagen ya restaurada. Los fantasmas decían que era pues un descendiente de una de las familias que habitó allí. No sé si tengo una fotografía. No, voy a para atrás. Después si aparece os la pongo. Son imágenes de cómo está ahora y de las famosas sirenas. En verdad sirenas no son esfinges. ¿Se os dais cuenta? Son las típicas esfinges egipcias, como las que hay en Egipto. Pero la gente le decía sirenas. Se colocaron dos arriba, otras dos a la entrada y dos dentro a los pies de la escalera. Son esfinges que le daba pues el aire y el nombre ya de Casa de las Sirenas que tuvo antiguamente. ¿Ve? Una imagen de la casa actualmente. No sé si aquí se ve recortada las sirenas arriba. Aquí a la izquierda se ve una, la otra tapa el árbol, pero ahí había dos en la entrada de esta puerta y otras dos al pie de la escalera. Aquí tenéis la entrada de esa casa que como está actualmente, hombre, si hemos visto las fotos de antes, que estaba tan destruida, ves que ha sido muy, muy, muy recreada, muy reconstruida. Pero por lo menos le han dado el aspecto de la casa que pudo tener cuando se levantó en el siglo XIX. Por dentro, pues, no es que tenga mucho, pero bueno, tiene una escalera bonita, tiene algunos bronces, se ven ahí, se hacen exposiciones, y bueno, la escalera, no es que sea muy grande, pero por lo menos el tener uso hace que la casa pues esté bien cuidada. Mira que da miedo. Bueno, pues esta fue la última familia que vivió allí, la familia de la Portilla, y el niño este que aparece aquí es el que supuestamente se aparece, el fantasma. Se habló durante mucho tiempo, no reíros, que la gente decía que era verdad, que incluso cuando estaba la casa abandonada, por la noche, se veían luces dentro de la casa. Según parece, este niño, que ya cuando fue mayor, lo tuvieron encerrado porque decían que era homosexual. Y en esa época, pues la familia no quería que se supiera y lo encerraron durante media vida en una habitación. Luego ya el niño murió y dicen que puede ser el que se aparece de vez en cuando. Yo no lo sé, pero tiene más pinta de aparecerse la abuela, porque vaya carita que me trae la abuela. ¿O no? Bueno, no sabemos si es cierto o no, pero es verdad que se habló durante mucho tiempo del fantasma de la casa de las sirenas. Da miedo ver esta imagen, pero bueno, ya se supone que no se aparece después de la restauración, ya ha quedado limpia, ya se ha ido allí el muchacho. Y mira, esta imagen también, seguimos en la Alameda, ¿sabéis lo que es? Un entierro, parece. Un entierro. ¿Celito el Gallo? Sí, señora, de Joselito el Gallo, hija mía, parece que estabas tú ahí. No, es que todos los días metía en la plaza. De Joselito el Gallo. Joselito el Gallo estaba muy vinculada con el barrio de la Macarena, aunque él nació en Gelbes, pero muy vinculado. Y este es el día, hablamos de 1920, que es cuando a Joselito lo cogió un toro en Talavera de la Reina. Entonces ya lo traen aquí y camino del cementerio, pues pasó por la Alameda y ahí se ve el féretro y la cantidad de gente que había. Y fijaros, la mayoría son hombres, se ven ahí con diferentes topados, sombreros, gorras, boinas, sombreros de estos de los años 20 típico, el canotier, se ve aquí a la izquierda. Hay todo tipo de personas y va como una procesión. Pues se ve aquí una manguilla parroquial aquí en esta zona, o sea que imaginaros todo lo que pudo ser ese entierro. Él vivía muy cerquita en la calle Santa Ana, una de las calles que hay a la izquierda de la Alameda, era Santa Clara, que hay un convento allí, pues allí vivía Joselito. Entonces, claro, pues salió de allí, de su casa, y ahí se ve pues, bueno, pues todo lo que se formó el día del entierro. Bien, este es el ambiente ya popular que tenía la Alameda, pues después de que, digamos, la gente se fuera a la zona de San Telmo. Quedó pues muchos kioscos de refresco. Esto puede ser no sé si una manifestación, una protesta, porque hay mucho hombre ahí, no lo sé. Pero la Alameda se utilizaba pues para todo. En esta imagen se ve al fondo, la Torre de los Perdigones, que está en la Resolana. Y ya digo, se llenó de todo ambiente de este tipo hasta que aparecen incluso los primeros cines de verano, también fueron en la Alameda de Hércules.
y por supuesto las casas de mala vida, que eso no se puede olvidar que durante muchos años la Alameda era símbolo de prostitución. ¿Veis? Esto debe ser, no sé, una manifestación o algo, ¿no? O yo no sé, o algo, es que mucha gente, no sé lo que puede ser, pero más que nada para que os fijáis en la arquitectura de las casas que lo rodean, que muchas siguen todavía hoy, ¿eh? Hay casas antiguas que no se conservan, sobre todo en la acera de la derecha, mirando hacia la Macarena, y estos kioscos que se ven aquí, pues hay bares de la época, kioscos de refrescos o lo que fuera. Otra imagen de la Alameda, aquí sin nadie, ¿eh? Fijaros que desierto se ve todo. Eso sí, los kioscos sigue habiendo, puede ser un día de verano. Hay casas que ya no existen, se ve el caserío antiguo. ¿Qué más se puede apreciar por ahí? Mira, aquí al fondo se ve una espadaña, ¿la veis? ¿La veis aquí al fondo? Sí, sí, sí. ¿Os situáis lo que puede ser eso? La iglesia donde sale la lanzada, No, ¿no? lo pusimos el otro día. El Montesión. De Montesión, Ajá. exactamente. El antiguo convento de Montesión. Desde aquí se ve la espadaña. ¿Veis que desértico todo? Ahí no hay nadie, ¿eh? Puede ser un día de verano a las 3 de la tarde. Se ve prácticamente nadie. Aquí se ve otra torre, aquí al fondo. En esta nos situamos, la torre que se ve aquí. New Santoro. O New Santorum, exactamente. New Santorum. ¿Veis? Postales de la Alameda, donde siempre hay esa especie de kioscos de refrescos, bares que todavía hoy perviven. Muchas imágenes. Aquí se ve otra torre. Se ven dos, perdón. A la derecha se ve un poquito la torre de los Perdigones. Y a la izquierda, la torre. Sí. ¿Esta Sí. cuál es? Don Fadrique. Don Fadrique, Exacto. la torre de Don Fadrique, exactamente. Mm. O sea que hay muchas vistas de la Alameda. Esta se ve muy turbia, pero es para que veáis los kioscos que había tan grandes, kioscos acristalados. Hay un montón, ¿eh? Había por lo menos 10 en cada acera. O sea que iba la gente a tomarse, a sentarse en los veladores, a tomar los refrescos de la época, que era la zarza parrilla. No sé eso a qué sabrá, pero bueno. Era lo que se tomaba entonces, un tipo de refresco, y la gente se relacionaba, pero en un ambiente mucho más popular del que tuvo en su momento. ¿Veis? Siempre mucha gente en la Alameda. Muchísima gente. Bueno, las inundaciones siguieron, pese a que esta zona por aquí ya no pasaba el río, pero al final siempre los ríos siguen buscando su cauce. Esto es incuestionable. Entonces, cuando llegaban las inundaciones del Guadalquivir, de lo primero que se inundaba era la Alameda, al estar a un nivel mucho más bajo. Imágenes de las inundaciones en la Alameda hay muchísimas. Hay muchísimas. Parece Venecia, pero es Sevilla. Desgraciadamente, hasta que ya se hizo el desvío del río y la corta, siguieron estas inundaciones. Fijaros justo delante de los Hércules, como se ve, es bueno, impresionante. Además que el nivel de la ciudad, de las riadas, iba subiendo bastante, ¿eh? Iba subiendo bastante. ¿Ves? Parece Venecia, pero es la Alameda. En la Alameda, de las últimas inundaciones que hubo ya, ¿Qué afortunadamente. año fue eso, Mari Carmen? Que no me acuerdo. Bueno, la última inundación fue en el Esa de la 61. Alameda. En el La 61. que fue cuando se salió el arroyo Camarguillo. Que fue en el año 61. Pero esta Sí. imagen es anterior al 61. Es anterior. Esta sí, esta es más antigua. Nosotros nos acordamos de ir por el Paseo Colón y Yo- tocar agua desde el Paseo Colón. Yo lo tocaba. Cuando, a la Sí, muralla sí. que hay ahí. Es que cuando era, iba para allá, para mi casa. sí. Hay imágenes que se ven que no, bueno, que inundaba también la calzada, vamos, de cómo se salía el agua. Este, por ejemplo, es uno de los de las lápidas que hay por la Alameda, que te habla, dice, a las 9 de la noche del miércoles 28 de diciembre de 1796, siendo asistente de esta ciudad, don Manuel Cándido Moreno, subió el río en los contornos exteriores de ella, desde el nivel al pie de este azuleo. El azuleo estaba pues, por lo menos a 1 metro del suelo y señala hasta dónde llegó el agua en ese año del siglo XVIII. Entonces, de eso hay mucho por Sevilla, ¿no? Señalando hasta dónde llegó el agua, que en algunos momentos llegaron hasta 1,5 metros más, ¿eh?
de agua, o sea que fueron inundaciones muy importantes. Esto es un cuadro precioso donde se ve lo mismo, la Alameda inundada. Hombre, aquí tiene como un carácter más poético, se ve hasta bonito, ¿eh? Sí. Parece eso, una laguna de la que sobresalen las columnas, en las casas de la izquierda muy bonitas, pero en las inundaciones de la Alameda, de toda la Alameda. Más imágenes de la Alameda, hay muchas, como veis, era de los sitios preferidos por los fotógrafos antiguos, para poder hacerla. Además, siempre enmarcados los dos Hércules y al fondo del todo la Torre de los Perdigones, de una fábrica que había de hacer perdigones, balas, que había en la zona de la Torre. Otro de los kioscos con veladores, de los sitios más populares para comer, para beber, que había en esta zona de Sevilla. Mira, aquí están los primeros cines de verano. Ahí están estas pantallas, había 2 o 3. Una pantalla. No Sí, veo. eso blanco que se ve ahí son las pantallas, ¿eh? Claro, Ah, cine de verano. ¿veis? Entonces aquí había uno a un lado, imagino que, no sé, se escucharía de una película a otra, porque verá, ahí tan cerca, 2 cines de verano, al fondo del todo parece que hay otro, y era un lugar ideal para las noches estas calurosas de verano, en que no había aire acondicionado, y la gente se tiraba a la calle, desde siempre era un lugar importante para distraerse. También hubo ahí velas, las famosas velas, que surgen por eso, porque las noches de verano antes eran tremendas, sin ningún tipo de refrigeración, entonces surgen eso de echarse a la calle. Y aquí existió una vela que era la vela de San Juan y San Pedro, que se celebraba entre el 24 de junio, que es San Juan, y el 29 de junio, que es San Pedro. Aprovechaban los 2 santos y lo hacían aquí en la Alameda. Toda la gente en la calle, toda la noche a beber, a comer y a tomar el fresquito, si había fresquito. Bueno, pues la imagen se ve eso, los cines de verano, los veladores, y no sé, si tenéis alguna duda o algo, pregunta. El cine San Telmo, que es donde yo iba con mi madre. De verano, ¿no? Sí. De San verano. Sebastián, Pero era al de la decir- gente pudiente. Al decir tú que se oía, sería lo mejor en una fecha que todavía existía el cine mudo. No, bueno, no porque- creo, ¿no? No lo sé, ya me pones en la duda. No, Pero ya. yo creo que no, yo creo que como ya empezó el cine aquí a proyectarse, ya estaba el cine sonoro. Ya. Bueno, la gente lo que quería era estar allí a gusto, pasarlo bien, el selecto ambigú, ¿acordáis de la frase? Selecto ambigú, Sí. y ya Sí. eso, El ambigú. cosas que se han ido perdiendo. Bueno, vamos a dejarlo ya por ahora, si os parece. Ya Sí, son ya. las 1:00 ¿Dudas, preguntas? Nada, No, nada. todo perfecto. Bonito. Bueno, Muchas pues gracias. ya lo Que iré mandando, os digo lo mismo, si no lo podéis abrir, me lo decís, ¿eh? Yo lo mando, ¿vale? Lo mandaré eso durante el día de hoy y lo comprobáis por lo menos, ¿eh? Que ha Vale. llegado y tal. Vale. Buen fin de Bueno, buen fin de Bueno, eso, buen bien. fin de. Mercedes, Alberto, un abrazo. Vale, hasta luego. Adiós. Saludos a Adiós. todos. Un besito. Venga, Adiós, un buenos días. besito. A todos los compañeros, de verdad. Realmente.